Pero también hay situaciones, o sea, en las cuales los padres toman pésimas decisiones. Totalmente. Sí, completa, así en el mismo, Te amo, papá. en la misma situación, Y trae consecuencias. pero la consecuencia no fue que el hijo nazca enfermo, por ejemplo. La consecuencia fue, pucha, no puede disfrutar de un papá sano o de un papá cuerdo, ¿me entiendes? O sea, es que Pero hay ocasiones y ocasiones. claro, Tenemos el caso de David y Betsabé. ¿cuál? O sea, que al final fallece el hijo. Claro, pero eso fue un castigo de parte de Dios, Que trae sufrimiento por el pecado. pero por el pecado De de David. David, ¿no? Claro. Claro, pero no siempre pasa así, o sea, el No, Señor, no es una regla. claro, el Señor tenía un propósito para enseñarle a David precisamente con la muerte de su hijo. Obviamente tenía que mostrarlo, o sea, tenía que aprender David de alguna forma tan dura como lo que hizo, Claro. porque adulteró y después mató, o sea, ¿cómo vives con eso? ¿Te despiertas el día de mañana de lo más normal? No, Cuestión tiene Boluarte. ¿no? Entonces tenía que aprender, y el Señor sabiamente le hizo aprender. Pero Claro. ahora, como yo te digo, ¿no? Fue la voluntad del Señor en su sabiduría y santidad hacerlo de esa forma, su sufrimiento con David de esa forma, ¿no? Pero yo creo que en los contextos, porque hay 1000 familias, por ejemplo, que tienen un padre alcohólico ¿Qué? y una madre ausente. Ponte que 1000 familias todas tienen, pero todos los hijos no tienen el mismo desenlace, la misma consecuencia, pero todos de ellos sufren. Sí. El sufrimiento y la prueba es diferente en cada uno de ellos. En algunos casos puede ser visto como, oye, sí, causa de mi padre y estar ebrio, o mi madre estar ebria, puede ser la enfermedad. En otros casos puede ser la economía, en otros casos puede ser la ausencia. Entiendo de que el sufrimiento para nosotros como hijos lo percibamos desde arriba, porque siempre desde la casa sufrimos, pero no diría yo de que es como una clase de rutina en Claro, no es una rutina, no es una consecuencia No directa, tiene un pero patrón, ¿no? vamos al clip viral. Todo sufrimiento viene del pecado. completamente. Pero Ok. yo no podría decir de que no, ¿sabes qué? Es verdad, Todo sufrimiento completamente, viene del pecado. completamente. Pero no todo sufrimiento viene de tu pecado. Porque eso es lo que, Ahí viene el tema. porque eso es lo que pasa con los amigos con Job, ¿no? Con O Job. sea, ellos van y le dicen, ya, ¿qué hiciste? Le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahora, Claro, pero ¿y Job no pecó cuando y dijo, Job no había pecado contra el Señor, y simplemente vino, ¿no? Su sufrimiento. Obviamente por el mundo caído y todo lo demás, por el pecado, pero no por su pecado, ¿no? Entonces yo no podría decir que Job no era pecador? no, o sea, seguramente era pecador, porque no es que nadie era pecador, pero no fue que su pecado hizo que tuviera consecuencia con respecto a eso, ¿no? Porque incluso el Señor le dice, ¿no? Y luego vemos todo el desenlace de Job, pero no, los amigos le dicen, ¿no? Realmente ha ¿Cómo sido por tu sería, no? O pecado. sea, ¿cómo sería entender ese contexto de Job directamente? Porque el Señor habla de Job como si estuviera en otra clase de realidad, ¿no? Porque Sí. él dice que él es íntegro y ¿qué más dices? Le saca cacheta al diablo, no mira a mi siervo, le dice. ¿No? Es como, ahí sí podríamos decir tu frase, pues. ¿Qué? Mi mejor guerrero. No, mira a mi mejor guerrero, o sea. No, porque él habla de. O sea, No es mi tiene sus frase, ojos es lo en que me han él. dicho alguna vez. Tiene sus ojos en él, en Job, ¿no? Como. Qué locura, ¿no? O sea, y si es en el Antiguo Testamento, o sea, no sé si en el libro de Job lo dice ya, pero Job tenía el espíritu para de alguna forma. No, pues es el Antiguo Testamento. No, no No sabemos. sabemos. No sabemos. Es que el Espíritu viene después de que Cristo se va. No, o sea, viven. Como que no sé. O sea, el Espíritu Pero Santo, sobre. claro, el Espíritu Ah. Santo, o sea, en todo el Antiguo Testamento nunca venía dentro venía sobre Claro, moraba. Sí. moraba Venía, sobre moraba, y podía cumplía irse. ciertas tareas y se iba. ¿Cómo se llama cuando Jesús se manifiesta como el ángel de Cristo? Cristofonía. Eso, cristofonía. Entonces, no podría decir que Job en algún momento no vino el Espíritu Santo sobre él, pero él no tenía el Espíritu Santo para Claro, morando constantemente dentro hacerlo. de. Lo que sí tenía era una relación con el Señor, ¿no? Y creo que cómo se ve eso también en sus conversaciones, ¿no? Porque luego cuando se le aparece el Señor era como él sabía que era el Señor, ¿no? Dijo, no, ¿qué es esto? ¿Quién es? Claro, ¿Quién habla? conoce su voz. Pero entonces podríamos decir, ok, entonces Job al final, bueno, sí era pecador. Sí, era pecador. Sí era pecador. Estaba en Sí, el mundo, no estaba en una realidad sí, alejada. claro. Pero, o sea, creo, al decir que era un hombre íntegro, era que era muy consciente de su pecado,
y que de forma inmediata anhelaba estar cada vez más cerca del Padre, ¿no? Claro, o sea, Sí. yo creo que no podemos decir que por un pecado en específico te viene la consecuencia de un sufrimiento, ¿no? Obviamente por el pecado sí. A veces sí, vive. a veces No, a veces sí. sí, claro, seguramente, a veces Sí, sí, hay pero no ocasiones en las que necesariamente podemos decir que por un pecado en específico el Señor te castigó, ¿no? O sea, no es como tú estás sufriendo esto como los amigos de Job, di que has hecho, confiesa que has Claro. hecho, ¿no? Eso es acusar inmediatamente. Claro, pero hay que... propongo verlo de esta forma. Al tratar el tema de sufrimiento, eh, también la actitud que tomamos frente a cómo hablamos del tema, por así decirlo. Hay gente que verá esto y sufren más que lo que hemos sufrido nosotros en algún momento. De todas maneras. Em, ¿Cómo podríamos abordar el tema del sufrimiento? O sea, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo sobrellevarlo? Porque darle un consejo meramente, como decíamos al inicio, de simplemente, bueno, ten fe, todo va a mejorar, Dios está de tu lado, o Dios tiene un propósito para todo, contentados, y mil y un versículos más que podemos decir para no, no estar triste, porque de hecho la Biblia nunca nos niega al estar tristes. Pero yo creo que el Señor eh, nos enseña desde dos puntos, ¿no? El primero es desde el lado del sentimiento y luego ya desde el lado del entendimiento también, ¿no? Yo creo que tienes que abordar esos dos puntos porque creo que solo teniendo un lado se queda muy incompleto con este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le podría decir a alguien como, oye, no pasa nada, como tranquilo, esto dice la palabra y él es como, pero sigo sufriendo, sigo sintiendo. Y luego podría decir Pero esto como, no calma mi dolor. claro, y luego también solo podría decirle como llorar con él, estar con él, pero nunca refrescar su conocimiento, entonces tampoco va a haber una sanación o un completo una victoria sobre este sufrimiento. Entonces, yo creo que el Señor habla de ambos a través de su palabra, ¿no? Y a través del sentimiento, dice, ¿no? Lo que ustedes mencionaban, llora con el que llora, ríe con el que ríe, ¿no? O sea, tienes que estar a su costado, Y ¿no? hay un tiempo para eso. Y hay un tiempo para estar y como dice también, justo Proverbios, ¿no? Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para destruir. Yo creo que no puedes, Todo mal, ¿no? Todo mal, Proverbios. Eclesiastés. No, pero Proverbios ya tiene un par. Iglesia de Salomón, perdón, Este, profundo. Pero, por ejemplo, algo que una vez escuché era que, justo esta semana mientras estudiaba sobre esto, no me acuerdo si fue Timothy Keller, pero él hablaba, ¿no? De que todos sufrimos, pero hay algo muy interesante con los salmos, y es que tú puedes estar enojado con el Señor, puedes estar confundido con el Señor, triste con Él o alegre, pero lo que siempre hace el salmista es que le lleva sus sentimientos al Señor. Entonces, yo creo que en este caso no puedes invalidar lo que sientes cuando sufres, ¿no? A veces No, tienes que que llorar. llorar, a veces simplemente y tienes que tú estar al costado sin decir nada y que la otra persona llore y saque todo lo demás, ¿no? Es Eh, importante llorar, de hecho. es importante Es cuando necesario. sufres, Es necesario. llorar, o sea, estar así, sacarlo, pero yo creo que es siempre llevarlo al Señor, siempre estar al costado, ¿no? No sé si ustedes se recuerden otra forma en la que el Señor habla, no del entendimiento, no decirle, oye, el sufrimiento tiene un propósito, ¿no? Sino desde el lado del sentimiento, de cómo el Señor nos manda a consolar en el sufrimiento. Lo que pasa es que hay dos momentos, y creo que puede complementar mucho, muy bien con eso. Viéndolo desde el lado emocional, el sufrimiento el sufrimiento como hecho en nuestra vida, desencadena tristeza, lamento, bueno, más sufrimiento. Hablando de la parte emocional, me siento mal, es como un dolor de muerte, por así decirlo. ¿Cuál es lo que viene después? A veces es inmediato, el tema del sentirte mejor, pero ahí viene un tema que yo siempre le decía, a veces cuando hablaba con una amiga, era el tiempo no cura nada. El tiempo no solo, el tiempo meramente no cura nada. Porque a veces creemos de que el sufrimiento se irá y muchas veces se va. Un dolor menor se va en el tiempo, es verdad. Pero el sufrimiento, el tiempo no lo cura. O sea, un dolor de que me golpeé el dedo, cosas así, se Eso va, sí, ¿no? eso sí se cura. Eso sí, Pero, o sea, pero cualquier tipo de dolor, sea chiquito o grande, aún en el tiempo no se va, siempre obvia- tiene que ir con... obviamente el mayor error va a ser ignorar ello. Entonces, primer
paso, digamos, como para entender el sufrimiento es entender por qué sufro, qué es lo que ha ocurrido, por qué sufro, qué demuestra mi duelo, mi dolor respecto a lo que acaba de ocurrir. Porque si no me duele, me es indistinto. Pero me duele es por una razón en particular. Hay un afecto emocional hacia el tema. Correcto. Ahora, si yo, perdón que te corte,